justicia y equidad climática. Propuestas de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, a Colombia y al mundo, sobre contribución y retribución climática. Reducir las emisiones forestales con ambición climática efectiva. Colombia se ha comprometido a reducir 670 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono CO2 como parte de la contribución nacional determinada CND al 2034. Por cumplir este compromiso, el Estado colombiano recibirá fondos climáticos provenientes del mercado de carbono y la cooperación internacional. Los territorios indígenas comprenden 26 millones de hectáreas y capturan y almacenan 12.000 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente. Esto representa 18 veces más la meta nacional de Colombia. Para que exista justicia y equidad, la retribución climática debe ser proporcional al aporte de los territorios indígenas. Reducir las emisiones con visión de vida plena amazónica. El futuro amazónico es viable si se brindan incentivos estatales y de cooperación a las actividades que le den valor agregado a dos enfoques estratégicos sostenibles. Actividades con el bosque en pie y fomento de la pequeña agrobiodiversidad indígena. La vida plena amazónica es posible si fortalecemos las capacidades colectivas indígenas y evitamos priorizar los agronegocios falsamente verdes. Retribuir con equidad la alta contribución climática indígena a través de los planes de vida. Incluir en el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero RENARE, en el Banco Interamericano de Desarrollo BID, Fondo Colombia Sostenible FCS y el Fondo Verde del Clima, los aportes climáticos que representan los territorios indígenas. Retribuir el aporte climático indígena de manera directa a través de los planes de vida autónomos o sus equivalentes, sin los filtros burocráticos y discriminatorios de los fondos concursables. Reducir las emisiones, respetando los derechos colectivos indígenas. Todas las acciones climáticas deben respetar estrictamente los instrumentos jurídicos internacionales contenidos en Convenio sobre Pueblos Indígenas número 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cambiar el enfoque de las acciones estatales sobre reducción de emisiones, pago por resultados y distribución de beneficios. Priorizar la seguridad territorial y los bienes naturales de los pueblos indígenas mediante seguridad colectiva integral como pueblos sobre territorios ancestrales y tradicionales. Detener la inseguridad territorial por invasiones, imposiciones de colonos, ONGs, empresas y el tráfico de influencias. Frenar los impulsores o locomotoras de deforestación, degradación y contaminación. En lo inmediato, suspender las plantaciones de monocultivos, palma y otros, hasta que el Estado tenga la capacidad efectiva de hacer respetar el derecho indígena y ambiental. Controlar y disminuir la expansión de la actividad agroindustrial y priorizar el valor agregado del bosque en pie mediante las bioindustrias indígenas en medicina, nutrición, cosmetología y otras, agroforestería, pesca, turismo, artesanía y otras actividades sostenibles. Medir y valorar las funciones esenciales del aporte o contribución climático territorial indígena. Captura y almacenamiento del CO2 y reducción de emisiones futuras. Gestión social del almacenamiento seguro del carbono forestal. Evaporación del suelo y transpiración forestal, ríos voladores. Barrera social al desplazamiento provocado por agentes deforestadores. Costo social del gobierno propio y eficaz para la vigilancia forestal y mantener las funciones climáticas.
Retribuir a los pueblos indígenas con criterios de justicia, equidad y adecuación cultural. El Fondo Colombia Sostenible FCS, el BID y el Fondo Verde del Clima deben obtener el consentimiento indígena previo para garantizar que la inversión climática en pueblos indígenas sea equitativa. Evaluar posible queja ante el panel de inspecciones del BID y el Fondo Verde del Clima sobre el actual diseño del FCS y proyectos de pagos por resultados para exigir el respeto a los derechos colectivos. Garantizar la participación indígena propositiva, equitativa y culturalmente adecuada en los planes de pago por resultados de reducción de emisiones y posterior distribución de beneficios. Para esto es imprescindible asegurar la participación de la OPIAC en los contratos de comercio de carbono del Estado de Colombia con otros países del mundo, llamados ERPA en inglés. Desafío actual: reorientar proyectos indígenas del Pilar Indígena de Visión Amazonía, PIVA, hacia una retribución climática justa y equitativa. Asumir los convenios PIVA como aportes provisionales y diseñar otro mecanismo equitativo de retribución climática indígena. Las demás políticas estatales y financieras deben respetar y no afectar las acciones indígenas con PIVA. Incluir las acciones indígenas con PIVA en los fondos de gestión climática y no solo en los de conservación. Incrementar los presupuestos del PIVA y de los proyectos climáticos acorde a la contribución indígena y el correspondiente pago por resultados. Hacemos un llamado a todos nuestros dirigentes indígenas, a nuestras autoridades indígenas, tanto de las bases como de las estructuras de las asociaciones indígenas. Y hacemos un llamado también a los funcionarios públicos, a las diferentes entidades que tienen que ver con el tema ambiental, con todos los temas de cambio climático, y a las ONGs y a los diferentes actores tomadores de decisión frente a toda la economía que se viene para los pueblos indígenas amazónicos y que en algunos casos ya se está implementando, para que podamos de alguna u otra forma tener a los pueblos indígenas como actores principales en la toma de decisión, porque al final del día los pueblos indígenas, los abuelos, los mayores, los niños, las niñas, los jóvenes, las familias indígenas somos los que estaremos milenariamente habitando la Amazonía colombiana.